La jornada del miércoles dejó muchas sorpresas, como el desenlace de la serie entre Dodgers y Brewers y el encuentro Azulejos Medias Blancas, de lo que estaremos hablando en nuestro resumen diario. Comenzamos. El veterano lanzador de los Medias Blancas de Chicago, Adrian Houser, trabajó 7 innings, le dieron 7 hits, con una carrera, 2 bases por bolas y 2 abanicados, para llevarse la victoria frente a los Azulejos de Toronto 2-1, salvando el último de la serie y cortando una cadena de 10 victorias de los canadienses. Houser tiene récord positivo de 5-2 y 1.56 de efectividad en la desastrosa temporada de los White Sox. El venezolano Lenin Sosa dio sencillo en el cuarto inning que trajo la carrera de la diferencia, lo que a la postre sería la ganadora. La sorpresa de la jornada sin duda alguna la protagonizó el conjunto de los Cerveceros de Milwaukee, que no solo ganaron el juego en 10 entradas a los Dodgers de Los Ángeles, sino que completaron la barrida para propinarles la 6ª derrota consecutiva a los Celestiales. Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas batió de 3-2, con las 2 anotadas por su equipo, mientras que el colombiano José Quintana de los Brewers lanzó 5 innings con una carrera, 2 hits y 4 ponches. También dio 4 bases por bolas, que no hicieron daño afortunadamente. El venezolano Jackson Chourio fue el héroe al conectar el batazo que dejó en el terreno a Los Ángeles en la 10ª entrada. Los cerveceros han aprovechado las caídas de los cachorros y ahora están a 1.5 de darle alcance a los ocesnos. Los Phillies de Filadelfia, con el pitcher Jesús Luzardo en modo dictador, aplastaron a los Gigantes de San Francisco 13-0. Luzardo pichó 7 innings, aceptando 3 hits, sin carreras y guillotinando a 7 gigantes. Contó con el respaldo de Bryce Harper, que batió de 6-4 con el 10º jonrón, y Kyle Schwarber disparó el 29. Por San Francisco, el venezolano Wilmer Flores sacó la cara al batear de 3-2, mientras que Rafael Devers sigue sin aportar mucho a los de la Bahía. Tampa Bay Rays se impuso a los Tigres de Detroit 7-3, con buena labor de Zach Liddell, que trabajó 5 2/3 de innings, donde le hicieron 3 carreras con 6 hits para llevarse la victoria y colocar su récord en 8-7 y 3.56 de efectividad. Jonathan Aranda se fue de 4-3 con anotada y Junior Caminero de 5-2 con el jonrón 22. Por Detroit, el venezolano Gleyber Torres batió de 5-1 con anotada. Yankee de Nueva York sigue con la buena racha y derrotó a los Marineros de Seattle 9-6. Los Yankees madrugaron al lanzador Logan Evans al fabricar 3 carreras en el primer inning para encaminar la victoria. Aaron Judge batió de 3-1 con anotada y 2 impulsadas. Los Medias Rojas de Boston no tuvieron problemas para derrotar a los Rockies de Colorado 10-2. El veterano lanzador Lucas Giolito lanzó 6 innings, donde apenas le dieron 4 hits, sin carreras, y ponchó a 6 para llevarse el triunfo. Los venezolanos de los Red Sox, Wilyer Abreu de 5-1 con anotada y 2 producidas, y Carlos Narváez de 4-2, 1 impulsada y 2 anotadas. Consulta el episodio de ayer para saber cómo nos fue con el pronóstico. Al final del programa estará la pantalla. Hazle clic y descubre nuestros aciertos o desaciertos. Los Rojos de Cincinnati y su estelar Andrew Abbott pescaron a los Miami Marlins, venciéndolos 7-2. Eli de la Cruz contribuyó al éxito al batear de 4-2 con anotada y 2 impulsadas. Noelvi Marte de 3-2, jonrón, 2 traídas a la registradora y anotada. Andrew Abbott tiene 8-1 y 2.07 de efectividad y se sube al tren de los candidatos al Cy Young. Reales de Kansas City siguió con el yugo sobre los Piratas de Pittsburgh y los derrotó 4-3. Nuevamente el venezolano Salvador Pérez se viste de héroe al batear de 4-3 con los jonrones 12 y 13 de la temporada, pisó el plato en 2 ocasiones y produjo otras 2 para la causa Royals. El cuadrangular 13 significó la carrera de la diferencia en el octavo. El otro venezolano, Michael García, se fue de 4-1 con anotada. Los Mellizos de Minnesota se ensañaron de nuevo contra los Cachorros de Chicago y los derrotaron 4-2. Esta derrota de los Ocesnos pone en peligro el liderato del centro de la Nacional,
ya que los cerveceros de Milwaukee están a 1,5 juegos de diferencia. Aleluya, aleluya. Al fin Mackenzie Gore, pitcher de los Nacionales de Washington, tuvo el respaldo ofensivo para lograr la victoria, lo que también significa el primer lauro para Miguel Cairo como manager de los Nacionales. Los capitalinos castigaron el picheo de los Cardenales de San Luis al conectarle 3 jonrones, Lowe, Rosario y Good, para vencerlos 8-2. Mackenzie Gore, 6 entradas, 1 carrera, 5 hits y base por bola, y 7 abanicados. Queda con 4-8 y 3.02 de efectividad. Los Guardianes de Cleveland en la serie contra los Astros de Houston no solo rompieron una cadena de 10 derrotas consecutivas, sino que barrieron de visitante a los Siderales. Houston, que venía de dar un golpe de autoridad barriendo a los Dodgers de Los Ángeles, se vieron minimizados ante la garra de los Guardians, quienes toman aire luego de esta sorprendente racha de 3 victorias ante los Tejanos. Cleveland ganó el último de la serie 4-2. Ahora van contra los Medias Blancas de Chicago, también de visitante, lo que puede deparar en más victorias que le permitan acercarse a un puesto de comodín. Los Ángeles Angels ganaron 11-8 a los Rancheros de Texas en un festival de batazos, donde Mike Trout revivió cual ave fénix al conectar 2 cuadrangulares para guiar a su equipo. Trout batió de 5-2, produjo 3 carreras y anotó 2. El venezolano Luis Rengifo también contribuyó con los Angels al irse de 4-1 y pisó el plato 2 veces. D-backs de Arizona con Brandon Pfaff en la lomita derrotaron a los Padres de San Diego 8-2. Pfaff lanzó 8 innings, permitió 4 hits y 2 carreras limpias y 4 ponches. Deja su récord en 9-6, 5.16 de efectividad. El venezolano Eugenio Suárez despachó el jonrón 29 de la campaña. Se ubica segundo en la nacional, además de anotada e impulsada. Corbin Carroll apoyó la causa con el cuadrangular 21. Bravos de Atlanta doblegaron a los Atléticos de Sacramento 9-2. El venezolano Ronald Acuña batió de 4-2, despachó los jonrones 10 y 11, impulsó 2 y anotó par de carreras para comandar la ofensiva de los Bravos. El encuentro entre los Mets de Nueva York y los Orioles de Baltimore fue suspendido y se jugará hoy como parte de una doble jornada. Te invitamos a que veas el pronóstico para la MLB todas las tardes y nos acompañes a recorrer el maravilloso mundo de las Grandes Ligas.